Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más. Estamos en Pensamientos de Osteopatía, un día más. Y bueno, hoy queremos ir a un sitio realmente interesante y seguro que no solo para mí, sino para muchos de vosotros. Porque queremos conocer la osteopatía en Egipto, un lugar que sin duda, bueno, yo soy el primero que despierta muchísima curiosidad de este lugar. Y queremos saber cómo está la osteopatía en Egipto. ¿Mm? Y para ello, bueno, pues queremos conversar con el doctor Hessam, que está en el Cairo. Hola, hello, doctor Hessam. Hi, how are you? Hello. Y bueno, tenemos a Ana también, a Ana Molares, que nos ayuda siempre con la traducción. ¿Cómo estás, Ana? Hola Frankie, ¿qué tal? Y bueno, doctor Hessam, gracias por estar aquí. Thanks for being here. Glad Eh, to be here. Bueno, primero, doctor Gesam, me gustaría que simplemente se presentara un poquito para que la gente sepa un poco quién es y brevemente un poquito sobre usted, que nos hable un poquito sobre usted. Okay. So the idea now is that you, Dr. Hassam, that you introduce yourself a little bit in a short phrases, but just to know who you are. Okay. My name is Hisham Khalil. I'm originally a physical therapist. Born and raised in Cairo for the first 22 years of my life for two Egyptian parents. I was from the beginning bilingual from birth, speaking Arabic and English. I was very fortunate to be able to travel to many different countries to attend international schools that emphasize diversity, tolerance, and acceptance of others. I have always wanted to help and comfort others. It seems like genetic in my condition, where I have Yeah. actually a little tragic story, which I'll try to brief. Doctor, I'm Dr. originally Gesam, please stop sometimes so Anna can translate simultaneously. okay. Okay, Okay. short sentences, please. Sorry, Estoy I was That's diciendo al okay, doctor don't worry, I'm taking notes also. Gesam que all hable, right. que So, haga algunas Dr. pausas. Hassam, lo que dijo es que él es un terapeuta físico, se llama Physical Therapist, que él es del Cairo, nació y creció en el Cairo, estuvo 22 años viviendo allí y que es de una familia totalmente egipcia, pero él ha sido siempre bilingüe desde que era pequeño, o sea, inglés y árabe. Ha viajado a muchos países porque ha estado en diferentes escuelas, con lo cual ha conocido mucha gente y le gusta lo que es la variedad y otras culturas, ¿no? Dice que lo más importante es que siempre ha llevado dentro, y esto lo ha conocido en todos los sitios, lo de ayudar y confortar a otras personas, que eso es, supongo que lo que está relacionado más con su terapia. Ok. Doctor Gesam, y en relación a la osteopatía, Yeah, háblenos that's un right. poquito de su relación con la osteopatía. So can you tell us a little bit of your relationship with osteopathy? Okay. Actually, I pursue the career in physical therapy. Initially, I graduated from Cairo University, 1985. Then I was quite lucky to go to United States to work to improve my income and economic status. As you know, Egypt is not the greatest economical state to live. And I was quite lucky to get the board the first time. After a few years, I made a couple of car accidents where I developed what's called cholesterol headache, like severe bad headache. Traditional medicine was not able to help me at all.
I suffered for 4.5 years, almost 5 years, taken like almost narcotic, and nothing would help me. And all the doctors in the States, traditional medicine, stated this is only in your head. Okay. Stop. Where- Dr. Hesam. Short sentences so Ana can No, translate. fine. That's okay. Dice que originalmente él estudió en el Cairo, se graduó en 1985, Physical Therapy, que supongo que sería como fisioterapia, ¿no? En España. Okay. Y tuvo suerte de que se fue a trabajar a Estados Unidos, sobre todo para mejorar su economía, porque realmente en Egipto la economía y los trabajos pues no son muy buenos. Okay. Y contento de estar allí, pero dice que lo que le pasó fue que desarrolló dolores de cabeza malísimos, súper intensos, y los tuvo durante 4 años y medio o 5 años, y lo único que le daban era medicina tradicional, o sea, muchas pastillas, y le decían que eso era lo único que podían hacer. Ajá. Y por supuesto no le solucionaba nada, no le ayudó de ninguna de las maneras. So is that from there that you got to know osteopathy because of your headaches? Exactly. Es So como I was conoció la treated. osteopatía. Yeah, I was treated only 3 times after 5 years of traditional medicine, where it was not helping me at all, just taking more medication. And 3 visits only. I was back to normal. So I thought this is like a message from God. So I changed career, honestly. Okay. Yeah, really. I just changed career like that. Like it's like, oh, okay, you know that like you got that. Okay, I got it. Yeah. So Dr. God Hesam, wants me to do something else. háblenos de eso. Resulta que como no encontraba ningún tipo de solución con medicina tradicional, pues fue a ver un osteópata. Y solo en 3 tratamientos él ya volvió a la normalidad sin ningún tipo de dolores de cabeza. Entonces él entiende que esto fue como un mensaje de Dios diciéndole, tienes que cambiar tu carrera. Y eso fue lo que hizo, cambiar su carrera por este mensaje divino. ¿Cómo cambió su carrera, doctor Hesam? ¿Qué es lo que cambió en su carrera? Se refiere a cambiar su carrera a osteopatía. Ah, ok. Vale. Doctor Hesam, Yes. normalmente, siempre en el programa, bueno, siempre me gusta empezar con 2 preguntas a todo el mundo. Cada uno la contesta de una manera diferente, es increíble. Sí. Doctor Hesam, ¿qué es la osteopatía para usted? So these are the 2 starting questions in all Frankie's programs, and one of them is, what is osteopathy for you? What is osteopathy? I believe osteopathy, it's life-changing experience, like my personal experience, where it's changed everything from before where I know osteopathy to after I know. It changed the way I think. I feel like it's a more lifestyle. It's a way of thinking, how you look at the human body, how you look to troubleshoot problem in the human body. As we know, osteopathy, from medical point of view, it's a relationship between structure and function, which is anatomy and physiology. So the way we analyze patient chief complaint impact the way we think in general. So I believe osteopathy, it's a way of living, it's a way of thinking. It's not just a medical profession where you practice diagnosis and treatment. Okay. Dice que osteopatía para él es, digamos, una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Lo mismo que le cambió la vida a él cuando recibió el tratamiento de osteopatía. Cree que es una manera de pensar, un estilo de vida, y
y es como vemos el cuerpo humano, ¿no? Dice que de la manera médica de verlo es de estructura-función, que es como anatomía, fisiología, esa relación, ¿no? Pero que él entiende que es más profundo, que es analizar el impacto de la manera en que pensamos completamente, ¿no? Que te cambia totalmente la manera en la que piensas. ¿Se refiere, doctor Gesam, a que le ha cambiado la manera de entender la vida, el mundo o las cosas en general, la osteopatía? So you mean that osteopathy changed the way you see the world in general and the world you see things in general, basically? Absolutely. Is that Absolutely. what you think? Right. Yeah. Yes. Osteopathy has changed the way I look to things, the way it's a different view of things. Like I remember myself thinking of problem solving when I was physical therapist, and it was very limited to where the patient complained. Like if the patient have a knee pain, all my thought process works around the knee and the hip and this territory. When you study osteopathy, you learn that you're looking for what's related directly or indirectly to the knee. So it makes you think more broader, more global, let's call it that way. So Yeah. that change, that impacts the way we live. That impact how you become, I hate to say holistic, because holistic have a different, not that medical meaning in many places worldwide. But honestly, it does change the way we think, the way we act, the way we live. Okay. Sí, dice que él cree que la osteopatía lo que hizo fue cambiarle la manera de ver las cosas, ¿no? Que cuando él era un fisioterapeuta, buscaba solucionar problemas, pero de una manera muy limitada. Si el paciente tenía un problema de cadera o de rodilla, pues más o menos buscaba en esa zona, ¿no? En cambio, desde que conocí la osteopatía, las relaciones directas e indirectas de cualquier zona del cuerpo, que puede ser también la cadera o la rodilla, te hace ver las cosas de manera global. Dice que no le gusta mucho la palabra holístico, porque en medicina se interpreta de maneras muy diferentes, ¿no? Pero que en realidad que sí le cambió la manera de vivir y la manera de ver a los pacientes en su trabajo, de manera que ve todo. Doctor Gesam, ¿cómo definiría un osteópata para usted? ¿Qué sería un osteópata? So this is the second question that is also as easy as the first one. How would you define an osteopath? An osteopath, not osteopathy, right? Yeah, an osteopath. Yeah, yes. An osteopath, the person. Yeah. I think nothing better than what our godfather Andrew Taylor Still defined osteopath as a human engineer, like engineer of the human body, who and troubleshoot issues and finding disease is the human body is quite simple and straightforward. But usually in osteopathy, as an osteopath, we look for the health part of the human body, where we can start rejuvenating or restoring the body. I mean, it's the physiology, let's call it that way. Okay. So osteopath in my head is a bioengineer of the human body who can understand... Bioengineer. Yeah. Who can understand the details of the anatomy and physiology and the interdependency between them, and try to solve the mystery of the dysfunction. Let's call it that way. Okay. Él dice que no encuentra otra manera mejor de definir a un osteópata que un ingeniero, como definía a un osteópata Andrew Taylor Still, como un ingeniero del cuerpo humano, ¿no? Que
que un osteópata es capaz de encontrar la enfermedad, pero que lo más importante es encontrar la salud y restaurar el cuerpo hacia esa salud. O sea, que él le llama, un osteópata sería un bioingeniero, del cuerpo humano. Qué bueno, interesante. que entiende las relaciones entre todas las partes del cuerpo y intenta encontrar la solución a los problemas, a los misterios que suceden en ese cuerpo. Muy bien, interesante. Bueno, doctor Gesam, me gustaría que entráramos un poco más en detalle ahora que nos hablara de la osteopatía en Egipto. ¿Cuándo llega? ¿Cómo llega la osteopatía a Egipto? ¿Cómo llega? Okay. And so, talking about osteopathy in Egypt, just a little bit in more detail, how osteopathy gets to Egypt? What happened? It was very interesting. I had no plan of moving out from the States at all because when I went early in the 90s, I decided to stay in the United States forever. When I started to understand and get to study osteopathy in depth, I realized that Middle East and North Africa have no trace, nothing about osteopathy. And accidentally, one of my professors, Dr. Hassan, he actually died a couple of years ago. He asked me, what you doing right now? I said, I'm studying osteopathy. He said, okay, so you need to present this in the International Conference of Physiotherapy. That was in 2005. July of 2006 was the first ever lecture in osteopathy in that territory of the world, like North Africa, Middle East. Okay. So that was 2006, probably 2005, 2006. Okay. Okay. Él dice que él cuando es interesante porque cuando él se fue a Estados Unidos, él no tenía pensado volver a Egipto a trabajar. Él quería quedarse en Estados Unidos para siempre, ¿no? Pero él se entró y vio que no había ningún tipo de osteopatía en Oriente Medio o en el norte de África, para nada. No había nadie practicando la osteopatía. Y uno de sus profesores, el doctor Hassan, que dice que murió hace poco, le preguntó qué estás haciendo ahora en Estados Unidos, y él le dijo, estoy estudiando osteopatía. Y este profesor le dijo, ¿por qué no nos presentas osteopatía en el Congreso Internacional de Fisioterapia? Y fue en 2016 cuando él presentó, fue la primera clase de osteopatía que se dio en este territorio, lo que es norte de África o Oriente Medio. Pero, doctor Hassan, ¿usted estudió osteopatía en Estados Unidos? So you study osteopathy in the US? No, I study osteopathy in Canada. In Canada. Okay. Yes, one of the best schools of osteopathy in that territory. It's called Canadian School of Osteopathy. It's more into classic osteopathy, but was that great because the program in Canada was 7 years program, 2 years. It was 2 years for pre-osteo, like physiology, anatomy, and foundational medical education. Then 5 years for postgraduate for physician and physical therapist and nurses as well. That was intriguing because it gave me the chance to integrate and digest and apply what I'm learning. That was like plus. Okay. Dice que él no estudió osteopatía en Estados Unidos, sino que lo estudió en Canadá, en la Canadian School of Osteopathy. Dice que él considera que es una de las mejores
escuelas de osteopatía en Canadá, y lo que enseñan ahí es osteopatía clásica. El curso son 7 años. Dice que los 2 primeros años es más anatomía, fisiología y cosas así, con lo cual si tú ya eres fisioterapia o fisioterapeuta o, por ejemplo, enfermera o algo así, o enfermero, puedes hacer solo 4 años en vez de todos los 7 años. Y dice que es un curso largo, pero que a él le pareció perfecto porque le da tiempo a digerirlo todo, a digerir todos los conceptos y a realmente entrar en lo que es osteopatía. Doctor Gesam, me gustaría hacerle una pregunta, a ver su opinión. Me parece interesante lo que dice del tiempo para asimilar, ¿no? ¿Cree que es importante un tiempo para asimilar el concepto y los principios de la osteopatía? So Frankie wanted to ask you a question because you're talking about the time to digest all these osteopathy concepts. And do you think it's important that the osteopathy courses, they are long enough? Because, now they do these 2-year postgraduate in weekends and things like that. Sí, Ana me comenta que hoy en día tenemos cursos muy breves de 2 años o de 3 máximo. Incluso aquí en España está bajando la duración de las formaciones. Quizá esto because before it was a ¿no? bit longer, but even now in Spain the courses they're quite short. So what do you think about that? I would be honest to you. I have actually personal experience. After finishing the first 3 years in osteopathy, I took 1 year off in order to digest the idea. Because for physical therapy background professional, to shift your mind to osteopathic model, it needs a lot of time to digest the idea. It's not just learning the techniques. Osteopathy, it's not techniques. It's a way of thinking, like I mentioned. It's a way of integrating knowledge. I remember taking a 1 year off after the 3rd year. Then I continue my 4th and 5th year. Then after that, I took a year just going to seminars, international conferences. Then I realized I didn't understand anything. I need to study more. Okay. Dice que por su experiencia personal, que después de 3 años de estar estudiando osteopatía, él se tomó un año entero libre simplemente para digerir todas las ideas de osteopatía, porque era tanto concepto y tan diferente, ¿no? Porque dice que realmente tienes que cambiar tu mente, no es solo aprender las técnicas, que aprender las técnicas eso no es osteopatía. Entonces, para integrar todo el conocimiento, después de los 3 años se tomó un año libre, pero después de los otros 2 años que hizo, se tomó otro año para ir solo a seminarios y a charlas y a ir integrando poco a poco la osteopatía en él. Bueno, supongo que tuvo la crisis que hemos tenido todos, ¿no? Mientras estudiábamos osteopatía. Y dice que se dio cuenta de que al final de todos los años que había estudiado no sabía nada y tenía que aprender más. Bueno, desde aquí un mensaje de ánimo a todos los que estáis estudiando osteopatía, para que veáis que todos hemos pasado, ¿no? por esa crisis en algún momento. Frankie is saying that we all went through that crisis also. It's so crazy. Es increíble. Y, doctor Gesam, me gustaría que habláramos un poco de la osteopatía en Egipto. Hoy en día, ¿la osteopatía es una profesión regulada en Egipto? So, just going to talk a little bit about osteopathy in Egypt, if it's okay. Is it osteopathy a regulated profession in Egypt at the moment? Sure, I would like to answer that question, but I need to tell you a little story before. Okay. When I went to that conference, international conference in 2006, I have no expectation that anybody would be interested in osteopathy, to be honest. Okay.
and they gave me only 15 minutes to present the idea. And after those 15 minutes, it was like a keynote speaker, like, you know, some professional coming from the States and so forth. And I was so surprised that 10 doctors, physical therapy doctors, was following me, literally following me. They were interested in osteopathy. And this is where we planted the seed in Egypt. After that, I felt like ethically required to fulfill the call. I don't know how to say it. It's like I felt like this is meant to happen. This is meant to happen. So I decided to go to Egypt and Middle East for short courses. I did this like for 4 or 5 years. Then the student in Cairo and Saudi Arabia, they said, you know what? We need school now. We got the idea, so we need to get more structural education. Okay. So we tried the European school for 1 year. It didn't work for us. Then we got actually a great help from our friends in the International Academy of Osteopathy, where we graduated 5 patches of 5 years postgraduate doctors, part-time program. Doctor Hisham, ahora hablamos de los estudios, ¿sí? Ahora hablaremos más detalladamente de los estudios, si le parece, ¿vale? Para tener un poquito más de tiempo y que Ana pueda traducir también. Sí. Él lo que está diciendo es que, porque antes no terminamos de explicar que cuando fue a la conferencia en 2016, sí, a la Conferencia Internacional de Fisioterapia, que le dieron 15 minutos para presentar la idea de osteopatía, y él, la verdad, no esperaba que a nadie le interesase, ¿no? Pero dice que para su sorpresa, 10 médicos le seguían a todos lados porque estaban tan interesados en osteopatía que querían más información. Entonces, después de él, pensó que éticamente tenía la obligación de llenar este vacío que había de osteopatía en el norte de África y en Oriente Medio. Así que empezó a dar, se fue para allá y empezó a dar cursos. Y dijo que fueron realmente los estudiantes, sobre todo de Oriente Medio, que le dijeron, bueno, esto no es suficiente, necesitamos una escuela, ¿no? Entonces intentaron la escuela europea, pero no funcionó, de osteopatía, y al final fue el Instituto Americano de International Association de Osteopathy, International Academy of Osteopathy, que les ayudó a crear un curso, y graduaron durante 5 años, un curso de media jornada durante 5 años. ¿Qué fue, perdón? La International Academy after those 5 years, International Academy of Osteopathy. Yes. Se refiere. Okay. ¿De dónde Yes. es la Esos fueron los que les ayudaron, sí. Okay. ¿Y cómo está organizada hoy en día los estudios de osteopatía en Egipto hoy en día? So, and how do you organize the studies nowadays in Egypt? Because you're not with this International Academy of Osteopathy anymore, I understand. No, we're still with the International Okay. Academy of Osteopathy until this moment. We are just I see. ceased the program because of the COVID, nothing more. I see. But we still have active relation with the International Academy of Osteopathy. So they are the ones that they're giving you the certificate, the title, Yes. basically. Okay. ¿De dónde es Because- la International Academy? ¿De dónde Sí, es? ellos siguen con el International Academy of Osteopathy. Lo que pasa que por el tema del COVID ahora mismo, pues solamente
de manera teórica, pero sí, la International Academy of Osteopathy son los que le dan los títulos a ellos cuando terminan su curso. ¿De dónde es la International Academy? Perdón, ¿de dónde es? Where is the International Academy of Osteopathy? Where is based? They are located in Belgium, and they have Okay. 27 branch worldwide, and they teach Okay. in about five, 6 languages: English, French, Dutch, and other languages. Okay. Yes, but they are quite known in that area. Ok. La central está en Bélgica, pero ellos dan clases en 5 o 6 lenguas y repartidos por todo el mundo realmente. Okay. Y doctor Gesam, parece que usted no habla solo de Egipto, ¿no? Habla de Oriente Medio, como que... So you're not only talking about Egypt, you're talking about Middle East also, North Africa. Yeah, the only school right now in the Middle East in Cairo, but we have students from Saudi Arabia, from actually many places. Okay. As a matter of fact, we have students from Yugoslavia and yes, they come to Egypt, or they are working currently in Saudi Arabia, which Egypt considered like close to them than going to home or going to Belgium. Ok. Dice que sí, que aunque ellos están en el Cairo, en Egipto, que tiene muchos estudiantes, por ejemplo, de Arabia Saudita, e incluso gente que trabaja en Arabia Saudita. Por ejemplo, tienen estudiantes yugoslavos que como trabajan en Arabia Saudita van a Egipto a las clases o supongo que más a las clases presenciales, ¿no? Okay. ¿La escuela está en el Cairo? ¿En el Cairo? Sí. Is it in Cairo where you have your school? Yeah, the school in Cairo. Yes. Okay. It's a part-time program where we organize it here for the academy through Osteo Egypt. It's it's a continuous medical education company. I found it to be the hub for the osteopathy in the area. Okay. So it's an education company, you said. It is continuous education company. Okay. Tienen un curso que es media jornada y está en el Cairo y es porque tienen una empresa que se llama Egipto Continuation Education Company. Como educación continuada, digamos. Ok, educación continua. Yeah. Okay. Pero, doctor Gesam, entonces, ¿la escuela sigue el Tratado de Bolonia? ¿Es una escuela a tiempo parcial que sigue el Tratado de Bolonia? Me refiero, ¿qué tipo de personas pueden estudiar ahí? ¿O todo el mundo? ¿O quién accede a la escuela? So how does it work to access to this school? Is it this? Do you follow the Bologna Treaty, or they do follow Bologna Agreement? Yes. Okay. Agreement. Okay. Sí, el Tratado de Bolonia es lo que ellos siguen. Like any other university, basically. That's correct. Okay. And they offer the diploma, then a master degree in 2 or 3 universities in the area. Okay. O sea que ellos dan o el diploma o si no el máster en 2 o 3 universidades de la zona. Y entonces, ¿el título que obtiene el estudiante es un DO? ¿Es un título DO? So the title that the student gets is a DO, like a doctor in osteopathy. Yeah. No. Sí. Diploma in osteopathy, yes. Okay. Diploma en osteopathy, no doctorado en osteopathy. Sí. Okay. ¿Y este título les permite a los estudiantes también poder trabajar en Europa o en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Canadá también o en otros lugares. Can the students with this title
work in Europe or Canada, for instance? They can, because they have the title, they have the credential of the International Academy of Osteopathy, where it's recognized in Europe. It's a 5 years program. Okay. Also in designed England? for physician and Okay. PT, and they can offer 4 years full time, but not abroad. In this is locally in Belgium and I think Holland, I think. But the model here in Cairo, it's 5 years part time program for physicians and physical Sí. therapists. Okay. But can they work also in the UK? We didn't try anybody yet because we consider very new here in Cairo. We just graduated 4 patches only. Okay. Dice que sí que se puede trabajar en Europa porque además es que la International Academy of Osteopathy está en Europa. Claro. O sea, en Europa, en Bélgica y en Holanda, ellos tienen normalmente el curso son 4 años a jornada completa, pero el que tienen en Egipto y en otros sitios es 5 años media jornada. Con lo cual, si estás en Europa, puedes hacer el de 4 años, pero si estás en Egipto, ellos el único que tienen es el de 5 años. Okay. Le he preguntado si también pueden trabajar en Reino Unido, porque Sí. Reino Unido es un poco más cerrado para estas cosas, Sí. y dice que no lo sabe seguro, que ellos de momento solamente han graduado a 4 grupos, digamos, ¿no? Entonces, que es difícil de saber, que ninguno de sus estudiantes ha intentado ir a Inglaterra, pero que no lo saben seguro. Bueno, eso es algo que tenemos ahí pendiente. Sí. Sí. ¿Y los que estudian osteopatía son sanitarios previos o hay estudiantes que acceden sin un estudio previo sanitario? Okay. So everyone that is accessing this course, do they have to have like some kind of physical therapy before or some kind of studies before, or can they access to the course without any background? No, we have required from the beginning that anybody study osteopathy need a prerequisites of license to touch patients. So the only 2 professions can touch patients is physician and physical therapist. Okay. Dice que cuando tú, para hacer este curso, que ellos piden que tengas licencia para tocar pacientes. Y las únicas personas que tienen licencia en Egipto para esto son médicos o fisioterapeutas, con lo cual tienes que tener estudios antes de acceder a este curso. Okay. Entonces, entiendo entonces que los que practican la osteopatía, o sea, la osteopatía realmente no está regulada en Egipto, sino que está regulada a través de la fisioterapia o de la medicina, me refiero, ¿no? Que son esos profesionales quienes la practican. ¿Sí? Sí. Sí. So osteopathy is not regulated as a single como una degree or profesión career independiente. in Egypt. Yeah, as in an independent degree in Egypt, do you need to be some kind of physical therapist before you practice osteopathy? You can't just, like, you know, in the UK, we do a 4-year degree, but we don't need anything previously. We just enter osteopathy as such. Yeah. I'm aware of the model in UK. Yeah. I'm aware of that. Actually, some of my students has actually joined the UK model. But we're still far from doing this in Cairo because this is not yet under the Ministry of Education. It's not yet regulated that way. So we realize it will be way safer and better to use somebody regulated by the government, Ministry of Health. So they must have license to practice medicine or physiotherapy. Of course, in order to study osteopathy and practice osteopathy. That's way safe for public. And I believe this is more logical way to proceed in this sense.
Yeah, makes sense. No dice que no está regulado como una profesión en sí. Como todavía no está regulado por el Ministerio de Salud, ellos prefieren tener, digamos, profesionales de la salud que estudian un posgrado de osteopatía, que no personas que no están cualificadas para poder tratar pacientes. Hasta que no esté regulado por el Ministerio de Salud, creen que la seguridad para el público es que los traten personas que son que han tenido una carrera o que han hecho la carrera en temas de salud. Okay. Y, doctor Gesam, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted este proceso, ¿no?, de aprendizaje en estos profesionales sanitarios? Me refiero, ¿observa que hay un cambio en ellos, en la manera de abordar al paciente? ¿Se identifican con la osteopatía como terapeutas? ¿O la adoptan como una técnica más en sus... ¿Qué es lo que observa usted en todo este proceso de aprendizaje? So with all these physical therapists, how do you see them progress into osteopathy? Do you think they really, like you said, you have to shift the minds into osteopathy and they grow as osteopaths, or do you think they just take it as another technique or a bunch of techniques that I can use in my actually we never graduated anyone with that kind of mentality. If they are not thinking like an osteopath, they will never be graduated. But we don't offer short courses for techniques. Like we do not offer muscle energy technique, for example, for physical therapy. So you think your students that will, yeah. Okay. Yeah. Okay. So you see your students kind of shifting the way they think as they progress through the courses. The majority. We cannot guarantee 100% of the outcome, but the majority of them has been going through the mind shift from therapy model to osteopathic model. Okay. Dice que ellos no le dan el título a nadie, a ninguno de los estudiantes que realmente no haya cambiado la mentalidad a osteopatía. Ellos no ofrecen cursos de técnica en sí, lo que ofrecen son cursos de osteopatía. Si no practicas como un osteópata, realmente no recibes el título. Dice que no el 100% de los estudiantes llegan a ese cambio de mentalidad, o sea que no se gradúan el 100% de los estudiantes, pero que ellos esperan ese cambio de mentalidad para que un estudiante pueda graduarse. ¿Y cómo valoran este cambio de mentalidad? ¿Cómo determinan si el alumno ha alcanzado este cambio o no? ¿A través de un examen, a través de una valoración subjetiva? No sé. So, how can you evaluate if a student really shift the way they treat or the way they see patients? Is it through exams or... Okay. The model in the International Academy of Osteopathy relies on online exams. And every single year before they graduated and moved from year to year, they have to have a practical exam at the end of the year. And if they are not absorbing the proper knowledge or the basic knowledge, they will never be transferred to the next year. Then at the end of the 5 years, what's called jury exam, where we ensure that they are comprehending and understanding the osteopathic philosophy and the mind shift. Okay. Dice que en realidad ellos, pues como en todos los cursos, lo que hacen es exámenes después de cada año
y van viendo si ese estudiante realmente piensa como un osteópata. Si ellos no creen que el estudiante ha hecho el progreso que ellos consideran necesario, no pasa al siguiente año. Y al final de los 4 años, pues tienen un examen final, ¿no? Y digamos que lo que valoran es más la filosofía del tratamiento como osteópata que no las técnicas. Y doctor Gesam, ¿cómo engloban o cómo conectan esto con el trabajo final de investigación que realiza el alumno o incluso con el trabajo científico? ¿Cómo ve es posible esta unión de esta filosofía con este trabajo científico sin... So at the end of the year, they have to do a scientific project. Is that right? Because Frankie is asking, how can you link this scientific mind with the osteopathic mind, basically? Yes. Yes, true. Sí, no sé si me entiende lo que... Sí. Lo But que... that is kind of is a question. Do you think an osteopathic mind can be linked to a scientific mind, as in research and, you know, They I know must. they do the... Okay, they must. Okay. One of the things I like about the International Academy of Osteopathy that the course they provide it's considered one of the best evidence-based medicine courses. So they have good references, they have good research, they have a research center, they quite organized, they quite like the American model where it's based on evidence-based practice. Okay. Él dice que es el curso de International Academy of Osteopathy, que es uno de los mejores y más reconocidos porque realmente hace mucha investigación y todos sus cursos están basados en investigación. O sea que sí hay una parte muy importante de investigación en sus cursos. Doctor César, me gustaría que habláramos ahora un poquito de la osteopatía en la sociedad, en Egipto o incluso en Oriente Medio, ¿no? En toda esta zona donde está Egipto y alrededores. ¿Dónde se practica la osteopatía? ¿Es en las consultas privadas, en hospitales? ¿Dónde se practica? So, if we talk about osteopathy, but with relation to the public in the Middle East or all that area, North Africa, where do you practice osteopathy? Is it private clinics? Is it in hospitals? Or how is it organized? As a matter of fact, the first clinic in Egypt has been established in one of the most prestigious hospital in the state, in what's called Wadi Nil Hospital, where I was appointed as the head department for osteopathic medicine, the first in the Middle East and North Africa. And I practice this in a hospital, a very high-end hospital, treating VIPs and poor people for almost 5 years. Then, because of the academic responsibilities on my side, so I decided to go to private clinics. So we have now 3 private clinics in Cairo and Giza, where we practice osteopathy under the license of Ministry of Health, according to the profession. So physician practice under their license, physical therapist practice under their license. Okay. Él dice que en realidad él empezó la primera clínica que él tuvo fue dentro de uno de los mejores hospitales que hay en Egipto y que él era el jefe de osteopatía del hospital durante 5 años.
Pero como ahora sus responsabilidades académicas no le permiten ese tipo el estar tan ligado al trabajo, pues tiene 3 clínicas privadas, pero que todos trabajan bajo el consentimiento del Ministerio de Salud, pero porque son fisioterapeutas, o sea, Ok. son clínicas privadas y su licencia es fisioterapeuta, pero con osteopatía. Pero dentro del hospital, ¿existe el servicio de osteopatía? ¿O son los propios fisioterapeutas quienes la practican? Me refiero, ¿la gente sabe que está recibiendo tratamiento osteopático y no fisioterápico, por ejemplo? So, is there any hospitals that they are providing any osteopathic treatment, as in proper osteopathy, not that the patients, they think they are just physiotherapists that they use in a different technique? Last 15 years in Cairo was enough to make public recognition for osteopathy without being recognized directly by the Minister of Health. So, like at least like we are quite busy right now in the three clinics. My clinics only, I have just 3 clinics with about 5 was 5 osteo full time, and we're quite busy. People now, Egyptian people is kind of goal oriented. Like they don't care about name as much as they care about outcome. And as you know, osteopathy do the trick. Osteopathy do the magic. People been under therapy and treatment for years can be treated in a very short time in osteopathy. So people, they got to know what osteopathy is, and we provide in Osteo Egypt. We realized that we need to do a lot of public awareness. So we made. If you go to our website osteoegypt.org, you will see a lot of videos. Awareness, what do you call it? Like small videos to explain what osteopathy. I have many lectures of mine to public on YouTube. So even when the patient come to our clinics, we give them the what is the difference, what osteopathy is, how they can help them. And again, most of Egyptians, they are quite goal oriented. They understand what osteopathy is. It's not like what I would to have right now. It's not the full recognition, but they do care more about the outcome. So if they get better, they will send their mom, their father, their brother, their sister, and everybody. Dice que en los últimos 15 años que en el Cairo osteopatía ha sido reconocida lo suficiente, aunque el Ministerio de Salud no la reconozca, la gente sí la reconoce. Y que en sus 3 clínicas que tienen muchísimo trabajo. Él cree que los egipcios son personas que le da igual el nombre o cómo trabaje la magia de la osteopatía, siempre y cuando ellos vean los resultados. Y como ven los resultados, pues se van pasando la información como boca a boca, ¿no? Él cree que todavía necesita más conocimiento del público, pero sí, en realidad ellos les quieren educar a que esto es osteopatía y no fisioterapia. En su página web tienen vídeos, dan algunas clases, hay clases también en YouTube, y dice que la gente se da cuenta de la diferencia entre osteopatía y fisioterapia, y por eso van a estas clínicas, que no van a esa clínica buscando fisioterapia, sino osteopatía, y que ellos intentan tener un reconocimiento global que todavía no lo tienen, pero que esperan que lo vayan a conseguir. Doctor Sam, también mi pregunta era un poco porque en el caso que el osteópata está dentro del hospital trabajando, por ejemplo, ¿el diagnóstico osteopático se respeta o
o el tratamiento del osteópata depende del diagnóstico del médico. Me refiero, si se sigue teniendo esta independencia en la manera de ver el paciente, en la manera de diagnosticarlo desde el punto de vista osteopático y desde aquí se colabora con otros profesionales, o están sometidos al diagnóstico médico, o siguen, no sé si me entiende. ¿Sí? So, if as a therapist inside of a hospital, do osteopaths can produce an osteopathic diagnosis, or it has to be a doctor that kind of produces the diagnosis and then the osteopath follows and does the treatment? Okay. Is there a difference between osteopathic diagnosis and physiotherapy or a doctor's diagnosis? Okay. As I mentioned earlier, that all practitioners of osteopathy in Egypt practice under their direct licensing. So Okay. if we have orthopedic surgeon who practice osteopathy, so he practices osteopathy under his medical license. A physiotherapy therapist practices osteopathy. Okay. But getting to the diagnosis, we among our group, our osteopaths, we do use osteopathic diagnosis. And if we send it to a doctor who doesn't know what is osteopathy, we're trying to explain to them what doesn't mean, like somatic dysfunction or whatever. Okay. That mean. Yeah. We actually working so hard to keep osteopathy pure as much as we can. Ok. Dice que en realidad todos los que practican osteopatía tienen una licencia médica, o sea, no tienen licencia como osteópatas. Y entre los osteópatas, pues sí se habla de una manera, digamos, un diagnóstico más osteopático, ¿no? O se habla más con lenguaje osteopático, si quieres. Pero que realmente cuando tienes que hablar con un médico, tienes que traducírselo a un digamos, diagnóstico médico. Y que ellos trabajan muy duro para que la osteopatía se reconozca e intentan integrar ese diagnóstico osteopático en lo que es la medicina. Doctor Hisham, me ha parecido entender que trabajan duramente para mantener pura la osteopatía, ¿es así? Sí. ¿Qué cree que es importante en ello, en ese proceso? ¿Qué pilares cree que no deberíamos de perder los osteópatas? Y ya no los osteópatas, sino también los que enseñamos la osteopatía, para que esa pureza se mantenga. ¿Qué cree que es importante? So, what do you think are the pillars of osteopathy to keep this osteopathy pure by the osteopaths as practitioners, but also as the teachers or the educators of osteopathy? What do you think are the pillars to keep the pureness of osteopathy? Awareness is it's the most important part. Keep everybody aware, keep them well educated, well updated. We need to teach them how they do research, proper research, how they look evidence, like teaching the foundational science, like proper detailed anatomy and physiology, embryology, will make them. They will keep it scientific and to pure. Going through other esoteric stuff, you know what I mean, it's not going to help us. So you have no idea how much hard for us to keep osteopathy as a medical scientific profession as possible. I know the situation in many countries is not as good as here, but it's a lot of work. Believe me, it's not easy. We try to keep it as pure as possible. Okay. So, él entiende que mantenerlo puro quiere decir, para eso es necesario que todo el mundo tenga ese conocimiento, estén educados,
siempre estén con los últimos conocimientos, sobre todo en research, es investigación, porque él cree que no deberíamos tener una osteopatía tan esotérica, sino que tenga una fundación más científica. Y manteniéndolo de esa manera científica es como se respeta más la ciencia de la osteopatía. Ok. Y doctor Hisham, me gustaría preguntarle algo, es decir, una medicina como la osteopatía, cuando alguien, yo personalmente, cuando veo Egipto, uno piensa en una cultura, ¿no? Alguien ve ahí una historia detrás, ¿no? ¿Cómo entra la osteopatía en toda esta cultura del antiguo Egipto, todo lo que hay detrás? ¿Cómo encuentra similitudes con todo ello? ¿Hay principios que se parecen? So, if you want to link osteopathy to Egypt as a really long-standing history, and did you find like there are any principles of osteopathy that they can be related to all this history also Wow. in Egypt? What a strong question. Sí, porque se lo pregunto, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí, sé que es compleja la pregunta, pero Honestly, sí. I believe in my heart and mind that ancient Egyptian has used manual medicine, and there is a lot of papyrus and documentation where we can see manipulating the head, manipulating the back and legs. This is like 3,000 years ago. But we have no actual evidence like where like osteopathy was not mentioned yet, was not born yet. But using the concept was familiar to ancient Egyptians 3,000 and 4,000 years ago. So presence of osteopathy in Egypt, I think it's it's back to home kind of thing. Yeah. Right. Él dice que él cree que en el antiguo Egipto que también se practicaba terapia manual, que no se conocía como osteopatía, pero era terapia manual. Hace 3.000 años también se hacían manipulaciones y terapia manual. O sea que el concepto es muy similar, ¿no? Él cree que dar osteopatía en Egipto es como volver a casa, digamos. Yo se lo pregunto, doctor Hisham, porque, bueno, yo personalmente es algo que me intriga muchísimo, ¿no? Todo este tema, pero tengo la sensación, por ejemplo, que, no sé si ha escuchado en otros programas, ¿no? Por ejemplo, Steele tenía muchísima relación con la cultura nativa de Estados Unidos, pero parece que cuando conectamos con ese lenguaje de la naturaleza o incluso del universo, ¿no? Como veíamos que la sociedad del antiguo Egipto observaba esto. Parece que nos encontramos con esos principios de los que habla Steele muchas veces. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa de esto? The reason to ask you that question it was because he thinks that still it was very linked to all the cultures also in the US and the relationship with the universe and nature and all that. And he kind of translated everything into osteopathy. And that was the reason to ask you if you think there is a similarity somehow in Egypt also. Yes, there is similarities. There is a lot of similarities, yes. And I think it's a very smart question, by the way. Sí, está de acuerdo que hay o sea, como contestó antes, ¿no? Que hay mucho, que es muy parecido. Me refiero en porque... Egipto. Y que la pregunta es muy, muy interesante. Steele, yo soy un convencido que observaba el entorno, observaba la naturaleza, miraba el universo y desde ahí comprendía al ser humano, ¿no? Parece que en el antiguo Egipto se hacía eso también, ¿no? Se observaba mucho el universo, el entorno, la naturaleza, los ciclos, todo esto, ¿no?
creo que incluso diría que le haría otra pregunta, ¿no? ¿Qué piensa, que cree que los osteópatas a veces perdemos esta comprensión de los ritmos naturales o del entorno natural? So, as I said before, he thinks that still he was kind of observing what it was going on around him, like nature and all these cycles, natural cycles. Do you think sometimes osteopaths we lose that kind of tuning with nature and with these cycles? Because that really define also the human being. You asking me a personal question now. This is Estamos entrando un poco más adentro ya, poco a poco, un poquito más profundo, doctor Jesús. I realize myself. I'm 57 years old now. As I'm growing older and getting older, I realize good osteopaths worldwide, they always connected to nature. I have no clue what is the connection, what is the link. But the more you understand nature and cycles of nature, the more you understand osteopathy, the more you understand the human. Human is part of the nature. It's one of the God creature. So it's like any other things in nature. So the more you look at it from holistic, global point of view, the more you have different perspective, deeper perspective. Maybe I feel sometimes I don't wanna take it to that direction because it sounds like not scientific enough, but beside the science, we need to be spiritual. I think spirituality, despite the fact of religion, I'm not sure how I can express that part. I believe spirituality is more bigger than religions. I grew up to be multicultural. I live among different people from different ethnic group, from different religion. I think the more you look at it from higher perspective, from global, holistic, spiritual, human part, the more you are successful doing your job. Okay. Dice que sí, que él, sobre todo cuanto más se está haciendo mayor, ahora tiene 57 años, que se da más cuenta de cómo influye el universo, la naturaleza, todos los ciclos naturales para ser un buen osteópata, ¿no? Tienes que estar realmente conectado con la naturaleza para darte cuenta de que los humanos somos parte de esa naturaleza y que somos parte de esos ciclos. Él cree que tiene que ser digamos que hay un punto de vista global, pero ese punto de vista es más profundo y es una perspectiva más, digamos, espiritual. O sea, que aparte de la ciencia, él no quiere entrar mucho en esto porque dice que no está probado por la ciencia, pero que aparte de la ciencia hay una parte espiritual que no tiene nada que ver con las religiones, cada uno es lo suyo y él comparte y respeta, pero que esta parte espiritual es una perspectiva mucho más alta y mucho más global de lo que es la osteopatía científica. The future of osteopathy depends on the people who works on it. So if for us, we will keep working hard to keep it pure. Osteopathy meant to happen in Egypt. We will work as hard as possible to keep it pure for sure. How long is this going to happen in our lifetime or not? I think this is not important. What's really important that we started a profession from nothing. Nobody would know what osteopathy means 17 years ago. I think I'm so proud of being the founder of that profession in the area. I'm so happy doing what I'm doing. And I think the people working behind the scene, working so hard, and osteopathy meant to be in Egypt, and it will be. Yeah.
Él dice que no sabe realmente cuánto tiempo va a tardar osteopatía o si se puede mantener. Eso es lo que hablamos antes también, si se puede mantener puro o no. Pero él cree que se está trabajando muy duro para mantener osteopatía en Egipto, que no se conocía para nada hace 17 años, con lo cual este trabajo duro parece que se está viendo y que puede que... Doctor Hassam, Yes. ¿cómo ve el futuro de la osteopatía hoy en día en Egipto? Que nosotros no veamos los resultados, ¿no? Sigamos vivos para ver los resultados. ¿Ah, sí? Pero... Ojo. ¿Piensa que incluso puede tardar tanto Sí. en que no veamos los resultados? Sí. So you think that even in our lifetime we might not see the results? So it will take for so long to get really regulated. I believe this is what happen soon. I've been in contact with the government. We're doing very small steps right now, but I'm not positive sure this is what happen quite soon. When it will happen in our lifetime or not, it's not our job. That's God's job. So we just do our job. Just trying hard and try to keep it pure. Okay. Yeah. Sí, él de hecho ya está en contacto con el gobierno y todo, pero que no está seguro de que vaya a suceder en un tiempo cercano, pero que ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es mantenerlo puro y hacer lo que podamos. ¿Son esos principios de Still cercanos de la naturaleza compatibles con el futuro de la osteopatía? ¿Qué piensa? Do you think the principles from Still that being close to nature, they're really compatible with the future of osteopathy? Okay, I have actually an opinion on that. Okay. It's a personal opinion, okay. We live in the 21st century, okay? The principle worked quite well then. Now we have a lot of advanced technological resources. We need to utilize in osteopathy. We need to utilize to prove the effect of osteopathy. I think the principle created by Andrew Taylor Still was great then. I think now we can modify it a little bit based on our understanding of biology, physiology, and anatomy. We understand the complexity of the human body right now. Then in the 1800s, if you go back to time, he was genius. He was one of his kind, talking about what he was talking about. But we cannot apply his straightforward principle today. Today is 2021. The osteopathy created long time ago. We need to be updated. I am pro. I don't know how to say this. Upgrading, continuous updating. Science it does not stop at certain point. Science changes every single day, like anything in life. So I think we have to keep it open. Okay. Él cree que esto es una opinión personal, pero él cree que estamos en el siglo XXI y que muchas cosas han pasado, como guerras y desarrollos diferentes. Cree que es necesario probar un poco el efecto de la osteopatía y hacer un poco de investigación. Cree que aunque hay que los principios de Still, digamos, eran más acordes a su tiempo, que ahora mismo que conocemos más la complejidad del cuerpo humano, estos principios
que en su momento eran importantes y que Steele fue un genio en desarrollarlos, pero que ahora mismo también se pueden modificar. Y él está más a favor de digamos, mantener todos estos principios abiertos y con la ciencia, digamos, mejorar esos principios. Muy bien. Bueno, doctor Gesam, muchísimas gracias por tan sabias palabras. Ha sido todo un placer, bueno, conocer la osteopatía en esta parte del mundo. Y bueno, aquí estaremos siempre conectados para lo que necesite. Ha sido un placer. It has been a pleasure that you explained to us all about the osteopathy in Egypt. And we always here connected if you need anything. Okay, the pleasure is mine meeting you, and you are welcome to visit Egypt anytime, and I will be happy to be your tour guide. So it's good to come, and I'm not all the time here in Cairo. I'm between United States and here because my family is still in Chicago. So just let's organize something, then we'll do it. Okay. Either I will come to Spain or you come to Egypt. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctor Gesam. Sure. Gracias. Pleasure. Thank you. Gracias. Welcome.